Y ahora hablamos con Josep Bayarri, director de inversiones de Arquiabanca. ¿Qué tal, Josep? Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días. Bueno, estábamos aquí comentando con Miguel Ángel eso, ¿no? Cómo está funcionando China, cómo era esa política, ¿no?, de Biden hacia China. Y voy a empezar por ahí, ya que estamos hablando de Asia, ¿cómo veis el mercado asiático? Bueno, nosotros, nuestra visión sobre Asia es positiva, sobre todo basada en la principal incertidumbre que tenemos en la economía mundial, que es la pandemia. Entonces, los países asiáticos han demostrado que tal vez por la experiencia previa que tenían con el SARS, pero por las razones que sean, ellos han sabido gestionar mucho mejor este problema. Han sabido contener mucho más este virus. Además, se trata de economías pues, mucho menos endeudadas, con lo cual pues, tienen la capacidad de reactivarse mucho más rápido, ¿no? Y esto lo estamos viendo sobre todo con China, pues que en 2020 pues, ya ha estado creciendo, ya ha tenido crecimiento positivo y creemos que pues, eso se la situación china pues, va a tener un efecto contagio en toda su zona de influencia a través de pues, este mayor crecimiento. ¿Y cómo veis el resto de mercados, quizás lo que nos quedan más cerquita, ¿no?, los occidentales desde Arquiabanca? A ver, es complejo, porque primero teníamos, obviamente, pues el problema de la pandemia. Después, con la vacuna, pues ya digamos que el riesgo de pandemia ha desaparecido, ¿no?, con esta subida de los mercados que tuvimos a finales del año pasado. Y ahora estamos en un riesgo diferente, que es el riesgo del timing de volver a la normalidad, ¿no? Y en eso pues juega pues tanto la vacuna, que estamos en la situación que estamos con estos problemas de distribución y de producción, ¿vale? Que estamos más en temas logísticos que sanitarios, ¿no? Y segundo, los temas de los tratamientos, pues que antes hablaba Miguel Ángel, ¿no? Que, bueno, pues que de hecho ya hay tratamientos, porque tenemos que ser conscientes de que pues estamos en una situación crítica, por ejemplo, en España, a nivel de colapso hospitalario, pero también es verdad que la mortalidad es mucho más baja ahora de lo que era pues, el año pasado, ¿no? La tasa de supervivencia es mucho más alta. Si recordamos, el año pasado estábamos siempre dependiendo de los respiradores, ahora ni siquiera se utilizan. Hay tratamientos basados en plasma, hay muchas cosas, muchas medidas que se están aplicando que están ayudando a que la supervivencia sea más alta, pero desgraciadamente aún no permiten pues, una reapertura de las economías. Estamos, desde luego, viviendo pues, una situación, ¿no?, de muchísima incertidumbre, de mucha volatilidad. Respecto al mix renta fija y variable, ¿debemos apostar por renta variable en mayor medida? A ver, el mix es claramente favorable a renta variable. A pesar de las ganancias que ha tenido, no son comparables con las de la renta fija. Si comparamos los dos tipos de activos, tenemos una renta variable que tiene una valoración pues que obviamente no está barata. Además, está sujeta a mucha volatilidad últimamente, ya no por temas de la propia economía, sino incluso por estas actuaciones que hemos visto recientemente a través de redes sociales. Pero a pesar de todo, pues es un activo que tiene una justificación de que esté ahí, que realmente pues sabemos que pues con un timing más corto o más largo, pues vamos a salir de esta pandemia, se va a volver a la actividad y los beneficios van a volver. Con lo cual, pues el entorno es favorable. Y además tenemos por detrás pues todo un panorama de estímulos económicos, ya sea por políticas fiscales como a través de las políticas monetarias de los bancos centrales, que siguen impulsando pues, este mercado de valores, ¿no? Y además pues, tenemos pues, también cierta constatación de que en realidad pues, la economía, a pesar de que estemos como estamos, a nivel global pues, hay actividad y tenemos pues, incluso problemas a nivel global de falta de colapsos en algunos sectores por falta de recursos, o sea, donde la demanda es más alta que la oferta y donde estamos teniendo pues, tensiones en las cadenas de producción, ¿no? Como, por ejemplo, en el sector del automóvil, ¿no? Con esta falta de microchips que tienen prácticamente paralizada la producción de coches en todo el mundo hasta como mínimo primavera, ¿no? Con lo cual, pues hay un fondo que es positivo,
mientras que en renta fija lo que tenemos son valoraciones muy caras, estamos a niveles prepandemia, pero donde incluso prepandemia los spreads de crédito ya eran muy estrechos, ya eran extremadamente estrechos y es difícil obtener rentabilidad con esos spreads. En deuda pública tenemos, pues, obviamente, unos países muy endeudados y una situación artificial que se explica por el QE, con lo cual da un poco más de... O sea, como activo por sí solo, preocupa mucho más que la renta variable. Otra cosa es combinarlo, ¿no? Porque sí que tal vez no tiene un valor por sí mismo, pero tiene un valor a la hora de cubrir las carteras y a la hora de generar diversificación. Y eso, pues, es algo que se tiene que tener en cuenta. Josep, muy brevemente, porque se nos escapa el tiempo, Sí, desde Arca Banca, los sectores más atractivos para invertir y alguna recomendación de inversión, pero muy brevemente. No, nosotros seguimos apostando por tecnología y por, a pesar de las ganancias que ha tenido, pensamos que incluso aquellas correcciones a corto plazo, a medio plazo tiene que funcionar tecnología y todo lo que está relacionado con la transformación energética. Esto es uno de los grandes temas que vamos a tener en marcha en el muy corto plazo y donde se tiene que generar muchos beneficios. Y ahí, y en cuanto a una inversión recomendada, pues, a ver, te decía, los temas son estos, los timings son peligrosos por el despliegue de las vacunas, con lo cual, pues, la recomendación es estar muy diversificado. Nosotros ahí pensamos que lo mejor es estar en un fondo global con mucha diversificación porque a corto plazo vamos a tener muchísima volatilidad y hacer apuestas sectoriales, si realmente estamos pensando en corto plazo, es muy peligroso. A largo plazo, tecnología y transformación energética y todas las compañías que hay vinculadas a este sector. Perfecto. Bueno, pues apuntamos esas recomendaciones, sobre todo en cuestión de sectores así atractivos. Josep Bayarri, director de inversiones de Arca Banca, muchas gracias. Buen día. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.